de la presión arterial, ¿ya? Cuando hablamos de presión arterial, pues ya sabemos de la definición lógica del gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Como yo les contaba y les decía, ¿qué es presión, no? Es la fuerza que ejerce, la sangre ¿sobre qué? Sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Es la fuerza que ejerce sobre los vasos sanguíneos. ¿Estamos? No está, mira. Yo digo así, a la jovencita que le llamé la atención. No, ella no es el curso, no tiene el curso. Ellos no están llevando el curso. No, pero hay una que está sentada ahí con su computadora que le Sí, ellas no están llevando el curso. ¿Y que no llevan el curso? No está bien. ¿Y qué hacen? Es que varios no llevan, pero vienen. Sí, porque si no le regresan el examen. No está el No es tanto. Ya, vamos a empezar a estudiar. 1, 2, 3, bueno, así ya. Daniela. 10. Tú sigue. 13, 14. 15. 16. 17. 18. 21. 22, 23, 24. 25, 26. Va a faltar. 35. 42, ¿no? De 60, 42. ¿El que nos está diciendo? Más de la mitad. Más de la mitad. Bueno, más de la mitad. Somos mayoría. Se han retirado. Se retiró. Se han retirado 2, 3. O sea, de todos esos, mira, ¿cuántos se han ido? No sabían que iba a ir. No, se dan cuenta. Así que ya yo le dije, no, al menos son 50, pero ya 42. A ver, lo vamos a hacer para que ustedes mismos se exijan los demás compañeros. Ya, porque no hay forma, pues, que no hay forma. Mira, no les paso lista, pero al menos ya vengan y ustedes se exijan con sus demás compañeros. Porque mira, ¿cómo van a hacer? De 60 solo a haber 42. Es que también el asunto es que hay unos que ya son irregulares y Ya tienen. que son 2 o 3. No. Son 20. No, pero Profesor, había unos que se fueron a dar otro examen. ya esos son 2. Ya, normal. A la próxima ya Lista. vamos a ver. Lista. Mejor, lista. Para que vengan. Entonces la próxima vemos, ya llegan al menos 50, no sé, o traen alumnos del primer año. Eso hubiera hecho el año pasado, ¿Listo? Ya, vamos a ver. Entonces, presión arterial. Esa es la fuerza que ejerce la sangre sobre cualquier superficie de lo interno de los vasos sanguíneos. ¿Estamos ahí? Entonces, esa fuerza que va a ejercer, esa es. Y sería pues la fuerza máxima que ejerce, ¿cuál es? La presión sistólica. La presión sistólica, ¿no? ¿Recuerdan que decíamos de qué depende la presión sistólica? Depende de la, ¿qué? Depende de la elasticidad, ¿no? ¿De qué más va a depender? Del volumen
sistólico, ¿no? El volumen sistólico y de la elasticidad. ¿Ya? Y cuando se relaja o se repolariza, pues esa pared de la arteria va a llegar a un punto de relajación a la que vamos a llamar diástole, o sea, presión diastólica, presión mínima o presión de reposo. ¿Listo? Ahora vemos algunos conceptos que ustedes deben de dominar. Presión arterial sistólica es el valor máximo de la tensión, diastólica el valor mínimo de la tensión, y la presión de pulso, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Ya? Y la presión arterial media, cuya fórmula es 2 veces la presión diastólica más la sistólica, y todo eso entre 3. ¿Qué significa eso? Es la presión mínima necesaria para asegurar la perfusión en los tejidos. ¿Ya? Entonces, esa es la presión arterial media. Ahora, la presión de pulso es una presión que es, por si acaso, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, justo quiero encontrar un gráfico para poder pasar con eso, ¿correcto? Quiero encontrar un gráfico Delegado, ven, ponlo, por favor. A ver, sí. Ponlo hacia... sí. Ya. Lo vas a hacerlo así para proyectarlo en el... Primero tenlo en la mano para que no sus proyectos, ¿ya? Tenlo en la mano así. Entonces... ya, a ver, ¿sabes? Si no ponlo... Espera. Baja. Baja 4, 5, más. Ya antes. Ya. Antes de eso, ponle. Ya, ponle 10, 11. Una diapositiva. Agrega una diapositiva más. El 10, agrégale una más. Ya, y ahí ponle ese gráfico. ¿Puedes? ¿Sí, no? Sí, eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver ese gráfico igualmente. Entonces, eso nosotros, por ejemplo, la insuficiencia aórtica, la presión arterial diferencial, o sea, la presión de pulso, presión diferencial es bien amplia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión diastólica del vaso tiende a bajar. Entonces, ahora vamos el otro es siempre tenemos que mantener una presión arterial media más de 65, ¿no? ¿Por qué? 65 es un punto, digamos, de corte como para decir que por debajo de 65 vamos a encontrar una disminución de la perfusión en los tejidos. Y más de 65 vamos a encontrar que los tejidos van a estar perfundidos. ¿Ya? Entonces, y
el otro detalle es de que ¿ya? No. Aquí tenemos lo que es la presión sistólica y aquí tenemos la presión diastólica. La diferencia es la presión del pulso. Eso, por favor, tengan bien a aprenderlo este nombre, ¿no? Porque esto es en el examen oral, no sé por qué se olvida. Presión de pulso. ¿Ya? Y la presión arterial media. Entonces, ¿por qué es importante mantener una presión arterial media más de 65? Porque aseguramos que el tejido esté bien, o no bien, pero esté definido. Entonces, la presión sistólica se alcanza durante la expulsión de sangre, ¿no? ¿Ya? Y determinantes, el gasto cardíaco, mucho más que el gasto cardíaco, es el volumen sistólico y la distensibilidad de la aorta, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado del volumen? ¿Qué tan rígido es la arteria? Y después la resistencia periférica también, ¿no? Puede hacer que la presión sistólica varíe. En la presión sistólica es importante el volumen de eyección más volumen eleva la presión arterial sistólica. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo más volumen de expulsión, va a haber que mayor distensión de las fibras elásticas. Ahora, ¿va a depender de la rigidez? Claro. Si es que está muy rígido, como en la aterosclerosis, ¿qué va a suceder? No se va a distender porque está rígido, ¿no? Entonces va a tener que ejercer mucho más presión. Por eso aumenta la presión arterial sistólica. Y de aquí podemos nosotros inferir que el adulto mayor o el anciano que tiene su hipertensión es sistólica. ¿Ya? Ahora, el otro que nos dice la resistencia vascular periférica, ¿no? Aumento de la vasoconstricción de la actividad simpática eleva la presión arterial sistólica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, ¿cuándo nos aumentaría la resistencia periférica? Cuando tenemos alguna emoción, ¿no? ¿Se han dado cuenta? O sea, nos emocionamos y no dice la gente, mi presión es emotiva. ¿Han escuchado ese término? Tengo la diabetes emotiva. Presión emotiva. Entonces, cuando no sabe, la abuelita le dice al hijo, ¿no? Por tu culpa, tu presión se sube. No es eso, ¿no? Aumento de la vasoconstricción simpática eleva la presión arterial sistólica. Y la rigidez ventricular, pero va a incrementar la presión arterial sistólica, pero que dice que estos tres pueden aumentar la hipertrofia ventricular de tipo concéntrico, se hace más gordo, y además pues va a incrementar la presión arterial sistólica por incremento de la fuerza, ¿no? La presión diastólica es la presión mínima en las arterias cuando el corazón está en diástole, en relajación. Digamos que es la presión base, ¿ya? Es la presión base. Determinantes, las resistencias periféricas, ¿no? Las resistencias periféricas. Acuérdense, ¿ya? Esto es la determinante para que mantener la presión diastólica. Entonces, por ejemplo, miren, cuando
un paciente le diagnostican hipertiroidismo, ¿qué es lo que hace? ¿No? Va a ser, o hipertiroidismo, no más que hipertiroidismo, le diagnostican síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el síndrome de Cushing es un exceso de cortisol. Entonces, ¿qué va a suceder? El cortisol, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la sensibilidad de los receptores alfa 1 para las catecolaminas. Entonces, si es que sucede eso, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Va a aumentar. Por lo tanto, la presión arterial diastólica también va a aumentar. ¿No? Miren que eso es una forma, dice, que hace el Cushing. Pero también el cortisol, ¿qué hace? Interactúa con los receptores de aldosterona porque se parecen el cortisol en exceso. ¿Y qué es lo que hace? Absorbe mayor cantidad de sodio con agua, entonces aumenta su precarga con un gran aumento del volumen sistólico y también produce aumento de la presión arterial sistólica. Y consecuentemente, el paciente con síndrome de Cushing, con estas dos características, es hipertenso. ¿No? Entonces, los factores, la resistencia, la elasticidad, claro, ¿no? El volumen sanguíneo, que es menos, y la función, pero que es menos, ¿no? Esta es la presión arterial media. Siempre ustedes tienen que tomar en cuenta esto. 2 veces la diastólica, esto lo deben repetir, así como el oído. Así. ¿No? Así como, por ejemplo, ¿ya han pasado renal ustedes? Sí. Ya, y por ejemplo, la fórmula de tasa de filtración estimada, la clásica, ¿cuál es? Depende de la consulta o la más común, porque las otras son. ¿Cuál es? No, Pero te han pasado y no saben que es la pregunta más. Sí, de emergencia. Ah, la de emergencia. Era por 140 menos la edad por el peso. 75, 70 y tantos. No. Sí, 70. Ajá, pero si era mujer lo multiplicaba. Y si era mujer por Él sea por 0.5, 0.85. ajá, si era mujer por 0.85, 0.85. sí. Si era mujer. ¿Cuántas? O sea, ya han pasado el curso y no saben eso. Pasar ese curso y no saber esa fórmula es como pasar el curso y no saber esta fórmula. No, aquí se multiplica. ¿Ya? Por la creatinina. Es 140 menos de edad por el peso, entre 72 por la creatinina. Pero con la creatinina. Si es mujer por 0.85. Es una fórmula antigua, pero al menos te da una visión global. Aquí está la presión arterial media, la que estoy diciéndole, y que dice, integra la perfusión tisular y la dinámica cardiovascular. O sea, ¿qué significa? Es la presión mínima que necesito para perfundir un tejido. ¿Ya? Mira, se modula por gasto cardíaco, resistencia, volumen, compliance, frecuencia, o sea, todos estos influyen en la presión arterial. Por eso es que nosotros siempre tenemos, más que manejar valores absolutos, tenemos que manejar presión arterial media. ¿Ya? Esto lo adquirió recién este modelo, es bien simpático. Mira, ese modelo es la forma de la presión arterial. Corazón de bomba. ¿Qué les dice acá? Es una cámara elástica que es capaz, ¿y quién le pone la resistencia? Miren, ¿ver?
Aquí la salida del bombero, ¿no? Sale de la manguera. Entonces, si lo abre, pues es menor resistencia, y lo cierra, menor resistencia. Y acá está nuestro gráfico, ¿no? El volumen distiende a la arteria y provoca el aumento de la presión por la elasticidad. Y aquí está. Este siempre hace una incisura dicrótica, ¿ya? La presión de pulso, mira, la diastólica y la sistólica. Ahora, ¿qué representa? Dice la sistólica, ¿no? Este es el pico máximo, la diastólica, el pico mínimo, presión de pulso que haga bajo la curva relacionada con el trabajo cardiaco. Cambios en la forma de la onda, siempre ustedes van a encontrar así. Una incisura dicrótica presente con un descenso. Este es el gráfico normal. Pero miren, que aquí por ejemplo, si lo razona en la estenosis aórtica, a ver, sin mucho, ¿cómo sería? ¿Qué sucede con el volumen sistólico en la estenosis aórtica? Disminuye. Claro, porque o sea, la salida, ¿no? Se dificulta, ¿no? No se tapona, se dificulta, ¿no? Se dificulta, y al dificultarse la salida, pues el volumen disminuye. Entonces, miren qué va a suceder, ¿no? Un ascenso tardío, pico sistólico disminuido, y miren, una presión de pulso reducida. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la presión diastólica no ha variado, y lo que sí ha variado es la sistólica, pero no a expensas de la elasticidad, sí a expensas de volumen sistólico. ¿Ya ven? O sea, no necesitan aprender mucho, sino solamente razonar. En la insuficiencia aórtica, miren, en la insuficiencia aórtica hay dos condiciones, ¿ven? A ver, solamente imaginémonos. La insuficiencia aórtica digamos, hay un infarto, por ejemplo, un infarto que puede hacer ruptura de las cuerdas tendinosas, pero eso sería muy agudo, ¿no? Veamos a otra, ¿no? Una insuficiencia aórtica que sea por fiebre reumática, o sea, de que las válvulas sigmoideas no se cierran completamente. Entonces, ¿qué va a suceder con la sangre? Sale y la sangre retorna, ¿no? ¿No? Entonces mi volumen telesistólico va a ser pues, mayor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la siguiente contracción? Voy a que tengo más sangre, voy a tener más volumen sistólico. Y si tengo mayor volumen sistólico, ¿cómo va a ser mi gráfico? ¿Lo ven? Se eleva, ¿no? Se eleva. Y ya sucedió, y ahora llego en diástole otra vez, ¿ven? Regreso en diástole, pero ¿qué va a suceder si es que se cerraría? Se cerraría, también se relaja y llega a un punto cuando se cierra, ¿no? Pero como este no se cierra, la presión diastólica, ¿qué va a suceder? Va a disminuir, ¿no? O sea, la presión diastólica va a disminuir, no la diastólica de esto, ¿no? La diastólica del vaso va a disminuir porque no hay choque, o sea, no está ahí, ¿no? Sino, la sangre que podría estar produciendo, pues, como baja más, ¿qué hace? Disminuye más. Entonces, si la sistólica sube y la diastólica baja, ¿qué va a suceder con la presión de pulso? Claro, aumenta, ¿no? Aumenta la presión de pulso. ¿Ve? Y aquí, ¿qué dice? No está bien. Está bien.
¿no? Dice la presión diastólica baja y la presión del pulso aumenta. ¿Ya? Entonces, esto es lo que dice este modelo, ¿no? Como las arterias elásticas almacenan y liberan, ¿no? El diástolo, ¿ya? Este gráfico es bastante académico, ¿no? Aquí está que me dice, las arteriolas son las que imprimen la resistencia vascular periférica y un vaso de capacitancia, o sea, un vaso donde se almacena la sangre, son las venas. Miren cómo baja, aquí cómo está bajando la presión dependiendo de las arterias grandes de la aorta, hasta los capilares, ¿ya? Los capilares, ¿no? Y de ahí la superficie aumenta y en los capilares hay la presión es mínima. Ahora fíjense acá. ¿Qué va a suceder si yo tengo acá impresión mínima? ¿Y qué va a suceder si yo veo impresión acá? Acá está más, Por la nada. no, es más positivo. Aumenta por la nada. ¿Qué sucede? Si yo asumo que acá es cero, estoy sumando la gravedad y la sangre que está acá. Pero ¿qué sucedería si yo lo paro a mi paciente y acá que sumo la gravedad más la presión de agua? Esta presión más la gravedad más todo lo que está acá me va a aumentar la presión. Entonces, de aquí se saca que al paciente, donde se le debe medir la presión, se le debe medir la presión a la altura del corazón. ¿Por qué se mide a la altura del corazón? Para que se vea una presión por la gravedad. Pero ¿por qué? Porque hay una ley de física que dice que la ley de los vasos comunicantes, ¿no? ¿Cuál es de los vasos comunicantes? Que la presión en un punto es la misma que en otro, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Por qué me miren? Porque se conectan dos líquidos en la punta. El líquido acá. Ley que se dice que si se conectan dos o más recipientes La presión acá es la misma que la presión acá. Esa es la ley de los vasos comunicantes. Entonces, ¿qué me dice? Si yo le tengo la presión acá, va a ser la presión, por eso tengo que ponerlo a la altura del corazón. Y ponte que venga un paciente sin vasitos. Se le pone de cúbito dorsal y se le toma de la Le tomamos en miembros inferiores, por ejemplo, dicen, ¿no? No sé cómo le tomarían la femoral, pero la femoral no, es en la poplite. la poplite. ¿Cuál es la condición? Que esté a la altura del corazón. O sea, yo le puedo medir, señor, párese y le puedo medir la presión. Sí le puedes medir. ¿Cómo va a salir? Más, ¿no? Por la presión que está tomando. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que estar en el cúbito dorsal, donde la pierna esté a la altura del corazón. Ahí sí es válvula, ¿ves? Entonces, ahí sí es la lógica donde puedo, pero si no, señor, a ver,
no puedo, señor, echadito su cabeza ahí, no, tiene que estar a la altura, porque si ustedes mantienen así, siempre va a haber una presión de agua que les aumenta. ¿Ya? La presión arterial aumenta con la edad, ¿por qué? Por la disminución de la diatrosofila, más porque por la rigidez de las arterias y porque la aterosclerosis hay mayor resistencia vascular. ¿Ya? Mayor resistencia vascular. Ahora, las presiones pueden variar según la edad. Por ejemplo, en pequeñitos, ¿no? Puede ser algo menor, cada vez que subimos de edad casi nos equiparamos. Y miren, en el anciano tenemos 140/90. ¿Ya? ¿Y ahora qué dicen los niños? Ya eres hipertenso, ¿no? ¿Qué dice la AJA? 130/80, ¿no? O sea, la AJA, la Asociación Americana, dice que para ser hipertenso tu presión es 130/80 para arriba. Y los europeos todavía dicen 140/90. O sea, aquí podríamos decir, ¿todos los ancianos son hipertensos? No. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes tengan un paciente anciano al cual están dándole medicación para la hipertensión arterial, su objetivo no va a ser así insistentemente la normotensión. ¿Qué significa? No, este señor me tiene que llegar a 120/80. Pobre, ¿por qué? Porque tienes rigidez, tienes resistencia, tienes un montón de cosas que pues te va a mantener una presión así, ¿no? 140/90, tranquilos, está bien, usemos 120/80, por ahí nos vamos y nos manejamos bien, ¿no? No, es que 110/70 es normal, que no, que el riesgo cardiovascular es 130/80. Sí, ojo, ojito, que todo eso siempre se individualiza en cada paciente. Entonces, esto es lo fisiológico, ¿no? Presión arterial es la resistencia por el volumen. Acá lo mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo regulamos la presión arterial? ¿Ya? Diabetes. ¿Sabes qué? Algo estás haciendo mal. ¿Ya? Entonces, sigue. ¿Qué creen que está haciendo usted? Está grabando la clase. Miguel Sicahuán, Miguel. Aconsejando de la compañera. Miguel Sicahuán. Se va seguro. Ya, mecanismos de respuesta, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta cuando me baja la presión o cuando me sube la presión? ¿Cómo respondo yo? ¿Ya? Mi primer mecanismo, que son los mecanismos nerviosos, el simpático. El simpático nos responde rápidamente tanto a la subida de la presión como a la bajada de la presión. Y luego, ya recién el riñón comienza a regular el volumen para regular la presión arterial, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que el sistema simpático, para su respuesta, tiene una cadena simpática, ¿ya? Y que tiene pues efectos arteriales, venosos, en el nodo sinusal
tiene efecto donde acá en el ventrículo y a nivel periférico, ¿no? Por lo tanto, tenemos componentes que va a ser los detectores. Son aquellos que detectan si la presión está digamos, alta o está baja. Esos detectores los vamos a encontrar en el callado de la aorta y lo vamos a encontrar en la bifurcación, claro. ¿Ya? Vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, esos detectores, lo que está acá, les voy a decir acá, ¿ya? Estos detectores van a ser de dos tipos. Son los varoreceptores y los quimioreceptores. Los varoreceptores van a detectar cambios en la presión y los quimioreceptores cambios bioquímicos. Estos van a pasar por vías aferentes, que son dos, el 10º y el 9º par, para llevar la información hacia el centro coordinador, que va a ser el bulbo que vamos a encontrar en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, ¿qué es lo que va a hacer? El bulbo raquídeo va a sensar y va a hacer un efecto de respuesta con el simpático. Vamos a igual verlo, pero quiero que imaginen. Si es que baja la presión, el simpático se va a activar. ¿Ya? Se activa el simpático. Entonces va a producir vasoconstricción, va a producir taquicardia, aumento de la frecuencia, aumento del inotropismo, ¿no? Hacia el simpático, ¿no? Cuando aumenta la presión, el simpático ya no se activa, tampoco se desactiva, porque si no, no viviéramos, ¿no? Disminuye su actividad, pero el parasimpático no aumenta, sino se mantiene. Pero como el otro ha bajado, hay un predominio de la actividad del parasimpático. ¿Me entienden, no? O sea, ¿quién se mueve? Es el simpático. Baja la presión, el simpático sube. Sube la presión, el simpático baja. El parasimpático sigue moviéndose. Pero cuando sube la presión, ese simpático también, ¿qué hace? Tiene un efecto periférico de vasodilatación, ¿no? ¿Por qué? Porque activa beta 2, ¿no? Y también dicen que el parasimpático disminuye, también puede producir vasodilatación. Pero no es que se dice, no, si el otro aumenta, entonces el otro va a aumentar. No, el otro se mantiene, solo que el otro disminuye y comienzas a tener efectos periféricos, ¿no? De vasodilatación de los beta 2. ¿Sí? Entonces, también, ¿qué hace el simpático? Ustedes recordarán que el simpático también estimula, ¿sí?, a la médula suprarrenal. El simpático, ¿no? ¿Cuál es su intermedio? No adrenalina. Y cuando se activa la médula suprarrenal, ¿cuál es? Adrenalina. ¿Sí? Todo esto es exacto, ¿no? Y fíjense, ya la que ha visto hoy día es mi hijita la que le habla. La que les habla ahí, ya ella. A ella le traía cuando tenía 6 añitos, cuando yo empecé acá, después 7 añitos, 8 añitos, 9 añitos, de ahí ya no veníamos, ¿no?
Y hoy día me dice, vamos. Vamos, y cuánto que yo me dice a eso. Papá, cuando yo venía antes, los veía todos tus alumnos bien grandes. Ahora mira que ya los veo de mi tamaño. Ah, sí, pues. ¿Qué edad? La edad de ustedes, 18. Sí, de 18, ¿no? Usted tiene 18, ya. ¿Qué? No, los hijos no, pero está aprobando su examen del colegio. ¿Ya? Entonces, dije usted conoce, bueno, estudiaba en el de arte medio, ¿conoce? ¿Sí? ¿Sí conocen el de arte? Tengo otro chiquito, no, ahí sí brava, ¿sabes? Ya dije, me estudiosa la otra, ¿no? Ya. Ya, esto es. Disminuye y vasodilata, ¿ves? Por lo tanto, ¿qué produce B? Aquí. Entonces, si aquí subió la presión, va a vasodilatar, si aquí disminuyó, va a vasoconstruir. ¿Para qué? Acá el punto es, aumentó la presión arterial media que vasodilató para disminuir. ¿Lo ven? Entonces, aquí están los vasoreceptores, y aquí están los quimioreceptores. ¿Ya? Vasoreceptores, quimioreceptores, que van a estar donde acá sale el nervio glosofaríngeo y de aquí va a salir el vago como nervio arterial. ¿Estamos? Listo, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntan, acá en el seno carotídeo y donde está el cuerpo carotídeo, ustedes dicen, entonces acá no hay vasoreceptores. Sí hay vasoreceptores, pero la proporción es menor que los quimioreceptores. En cambio, en este lugar, los vasoreceptores son mayor en cantidad que los quimioreceptores. ¿Me entienden? O sea, los dos tienen vaso y quimioreceptores. Solo que acá tienen, ¿ya? Varios. Acá más quimio y aquí es más vaso. Las vías aferentes, el medio vago y el medio deferil, que es una rama del glosofaríngeo. Miren dónde termina y van a terminar en el bulbo raquídeo. Termina en el bulbo raquídeo, pero esto también tiene un contacto con la corteza y con el hipotálamo. Esto que me dice que algunas situaciones emocionales pueden hacer que se estimule por la relación con el hipotálamo. ¿Se han dado cuenta? Cuando se ponen nerviosos o cuando hay una noticia o cuando esto, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué me está pasando? ¿No? O es lo que dice, ¿no? La presión emotiva. Eso sí, bastante gente dice, ustedes dicen, pero a ver, mi clasificación de baja, no señora, no hay emotiva, eso no. No, la gente tiene la presión se le sube. Y acá, de aquí pues la respuesta simpática y la respuesta del bajo. Aquí tenemos el centro integrador y ese centro integrador va a estar de pie del seno aórtico y va a llegar acá al bulbo raquídeo. Aquí vamos a encontrar al núcleo del tracto solitario, que es el que hay tres zonas, vasodilatadoras, vasodilatadores, vasoconstrictoras, que van a ¿qué?
van a hacer que sensen el estímulo y como respuesta tengan una respuesta prioritariamente simpática. Acá esta es la respuesta parasimpática, pero acá está la respuesta simpática. ¿Ya? La respuesta simpática, y miren hacia dónde también va la que les decía, a la médula suprarrenal. El centro integrador dice, inhibe la actividad de la vía excitatoria simpática. Entonces, ¿cómo está la presión? Alta, ¿no? Estimula la actividad del tracto inhibitorio simpático espinal. Entonces, la presión está baja. Estimula la actividad de los nervios preganglionares parasimpáticos. Y dice acá, dice, el centro de regulación se compone del sistema reticular, del bulbo y la protuberancia, pero más ese punto, ¿no? Hay un área cardioestimuladora y vasoconstrictora y un área defensora, cardioinhibidora y vasodilatadora. Esto al lado del fascículo solitario. Esto, el hipotálamo y la corteza cerebral interactúa con la regulación respiratoria. Ustedes dicen, oh, ¿y cómo es esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando aumenta el PCO2 o disminuye el oxígeno, nuestra respuesta respiratoria, ¿cuál es? Hiperventilación. Ese CO2 y ese oxígeno con disminución del pH van a llegar, son quimioreceptores y van a llegar hacia dónde? Hacia el bulbo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber respuesta del simpático y por lo tanto va a haber aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Eso, por ejemplo, también nos ayuda clínicamente. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama EPOC. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica donde retenemos generalmente CO2. Pero como el CO2, digamos, el CO2 que es crónico, ¿qué hace? El cuerpo se adapta y comienza a ventilar por la presión de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que llega, por ejemplo, saturando 88 y encuentras una frecuencia cardíaca de 70, un PCO2 de 45 y un PO2 de 59, ¿qué es lo que dicen ustedes? Es un paciente crónico. ¿Por qué es crónico? Porque no va a tener respuesta, o sea, su respuesta simpática ya está agotada también, crónico. Pero en cambio, a ustedes, por ejemplo, les tapamos la nariz, CO2 aumenta y van a hacer que hacen hipoxemia y como respuesta hacen taquicardia. ¿Cuándo se dio eso más en pacientes? Cuando teníamos y atendíamos COVID. En el COVID, tú pasabas visita y encontrabas desaturando y frecuencias cardíacas de 110, 115 hasta 120. O sea, estaban en un estado hipoxémico agudo. ¿Se dan cuenta? Miren esa relación que nos ayuda a conocer esto, ¿no? Entonces, imagínense que si la presión arterial
disminuya o no. Los vasoreceptores activan el centro vasomotor y ¿qué es lo que hacen? Estimulan al simpático y este a su vez va a aumentar la resistencia vascular periférica, va a aumentar la frecuencia cardíaca, beta 1, beta 1 y acá alfa 1. Si yo aumento el tono venoso, voy a aumentar el retorno venoso, fuerza contráctil, volumen latido, gasto cardíaco y aumento mi presión arterial. ¿No? Pasa el tiempo, el simpático pues no solo va a hacer, ¿no? Y pasa que disminuye el flujo renal y voy a hacer que se secrete angiotensina para aumentar la resistencia vascular periférica y para que absorber aldosterona, aumentar mi volumen y retorno venoso. Esta angiotensina también estimula al ADH, ¿no? Aumentando el retorno, aumentando el volumen y aumentando el gasto cardíaco, mejorando la presión arterial. ¿Ya? Esto es en cuanto si es que bajaría mi presión arterial media. Mira, tenemos un efecto compensado. Ahora, ¿por qué es importante esta respuesta simpática? Esta respuesta simpática es importante porque lo necesitamos cuando nos levantamos bruscamente de la cama, nos paramos y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una respuesta simpática, se produce vasoconstricción y retorno venoso, ¿no? Y mantenemos. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes, por ejemplo? Producen una disautonomía vascular. ¿Qué les sucede? Que cuando ellos se paran, pueden perder la conciencia. ¿Por qué? Porque al no haber vasoconstricción o al haber discreta vasoconstricción, disminuye el volumen sistólico, disminuye la presión arterial y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. A esa hipotensión se llama hipotensión ortostática. ¿No? Hipotensión ortostática. No, la anemia no, pero eso es otra condición. No le viene a producir. ¿Ya? Entonces, acá es el flujo que varía, ¿no? Esto es importante, ¿no? En quienes también se produce en los adultos mayores. Como siempre les bromeo, vayan a su casa, tienen al abuelo, le dicen, abuelito, échese, a ver, vamos, prepara, ya si pierde la conciencia, dicen, por viejito tienes disautonomía. Por eso, ahora, ¿cuál es el detalle aparte de la broma? ¿Cuál es el mensaje? Ustedes si lo toman muy literal, puede ser cruel lo que les digo. Pero, ustedes qué tienen que decir y decir, a ver, si el doctor me dice que mi abuelo o a los abuelos los voy a parar bruscamente y se van a caer, ¿cuál es el mensaje? No lo pares bruscamente. Ese es el mensaje. Lo tienes cualquier persona adulta mayor, primero sentarlo en la cama o enseñarle y que se pare luego. ¿Ya ven?
No es el mensaje, pues a ver, prueba con tu abuelo. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué pasa cuando se levantan rápido y se comienza Depende si la niña se ha instalado agudamente, se ha instalado crónicamente, eso se para, se siente el problema de la niña es, digamos, el flujo del oxígeno, más no es el volumen. Acá, miren, tenemos los efectores, ya que no vamos a poner aquí adelante. El simpático produce vasoconstricción, nodo sinusal, nodo auricular, ventricular, ya, y miren el efecto de la adrenalina. Pero también el parasimpático por ahí dice que te produce también vasodilatación. ¿Por qué? Porque el vaso simpático está asociado a ¿qué? A la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina es un estímulo para la secreción de óxido nítrico. Ya, por ahí que te produce vasodilatación, pero digamos no es importante. Acá, respuestas para respuestas. Mira, si aumenta la presión, ¿qué hace mi cuerpo? Disminuye la resistencia periférica, aumenta la capacitancia venosa. ¿Qué significa? La vena que hace, Se distiende. y ya no le pasa sangre al corazón, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractibilidad, para disminuir. En cambio acá, miren, si disminuye la presión, simpático, aumenta la resistencia periférica, disminuye la capacitancia venosa, o sea, lo que el vaso sí está de hinchado, ¿qué hace? Se cierra, ¿no? Y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad, aumentando la presión arterial. Entonces, aquí la respuesta de los vasoreceptores, esta respuesta de los vasoreceptores dice que es mejor cuando la presión varía entre 80 a 120. ¿Ya? Ahora Galton les dice pues de 70 a 110 puede ir variando, ¿no? Entonces lo mismo, disminución, todo eso, ¿no? Y aquí están los quimioreceptores, ¿ya? Más donde en la bifurcación carotidia y menos en el callado aorta. Ahora, ¿qué significa menos? Que es en menor cantidad, no significa que no hay vasoreceptores acá, ¿ya? Aquí está lo que les decía, la hipoxia aumenta la actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumenta la presión arterial. Y eso lo van a ver, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Viene el paciente, lo saturan, tiene 88 de saturación, 89, su frecuencia cardíaca es 75. Y les aseguro que ustedes lo ven, el paciente está tranquilo, ¿no? Yo tengo una pacientita que ha fumado, sí, antes de venir para ella dice que se puso mal, pero sabía que lo iban a llevar al hospital. Y graciasita dice, ¿qué creen que hizo? Dice, antes que lo lleguen, compra casa, fuma todo su día. Y entonces, por ejemplo, ella satura 88, 89, ¿no? Tiene un EPOC y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se hace? Tiene una frecuencia respiratoria de 22 y frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 75. Es crónico. Ella vive con su 88. Pero si fuera agudo, ahí sí su frecuencia aumenta. Entonces es uno cuando se da cuenta, ¿no? Y la familia dice, mira, se quedó 88. Y ya, pues no le hemos explicado todo esto, ¿no? Entonces, variaciones
el incremento del CO2, disminución del pH e disminución de óxido. Estos nos dan una respuesta vasomotor, la cadena simpática, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a suceder como respuesta. Acá lo mismo, tiene receptor, y la regulación a largo plazo va a ser ¿por quién? Por el riñón. El riñón regula el volumen. Acá, por ejemplo, ¿qué nos dice? Cuando la presión arterial mide, ¿no? ¿Cómo se activa? Entonces, en la arteriola aferente hay menor volumen, menor filtración, ¿y qué es lo que va a suceder? ¿No? Se va a activar acá todo el sistema de angiotensina, aldosterona, ¿no? Ahora cuando ustedes vean, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, eso vamos a ver, hay cambios que impiden que la renina se forme. Entonces, la renina, angiotensina 2, indica aquí la angiotensina 2, ¿no? Y esta angiotensina 2 va a producir pues vasoconstricción, va a producir, ¿no? Va a producir vasoconstricción de varias formas y también va a estimular a la producción de aldosterona, y esa aldosterona va a hacer que ingrese mayor cantidad de sodio y va a ingresar mayor cantidad de volumen, y este a su vez que va a aumentar el retorno de los, aumentando la precarga y la presión arterial. ¿Ya? Ahora miren acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Acá. Y, a ver, miren, tenemos la formación de la angiotensina 2, ¿no? Miren, esta angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Estimula la formación de vasopresina. ¿Y qué hace la vasopresina? Produce vasoconstricción y jala agua solo, porque se llama también antidiurético. ¿Estamos? La angiotensina 2 estimula en el mismo vaso a su receptor AT1. O sea, estimula a su receptor AT1 produciendo vasoconstricción. La angiotensina 2 también estimula la producción de endotelina, más vasoconstricción. Y la angiotensina 2 estimula la producción de aldosterona. Y cosa curiosa, que la angiotensina 2 también aumenta la sed. Entonces, miren todo este efecto de la angiotensina 2. Imagínense que tengo mi paciente con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque este señor está haciendo todas esas travesuras. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No produzco angiotensina 2, no produzco todos estos efectos y mi presión está. Entonces,
Miren cuánto beneficio puedo tener al uso de los intestinos. Acá está lo que les digo. La angiotensina 2 aumenta el volumen, vasoconstricción, aumenta la aldosterona, estimula la endotelina, estimula su receptor, pero también, ¿qué va a suceder? El exceso de angiotensina 2 y de endotelina van a producir en la pared del vaso un fenómeno que se llama de remodelación. O sea, en el tiempo se vuelve más duro, más rígido. ¿Ya? Aquí está el mecanismo para el control de la presión, descenso de la presión y, ¿no? Miren acá. Miren, esta es una locura, esto es Guyton. Yo no sé cómo el doctor Guyton haría, ¿no? Porque esto debe ser un gato, probablemente. Que al gato que le han hecho. ¿Cuántos gatos? ¿Cuántos gatos? En Estados Unidos debe haber un montón. Como yo tenía un profesor que ya es mayor, que me enseñó en la maestría en fisiología, y me decía, pues, yo participé en una discusión donde está Guyton. Qué privilegio. Y decía, maestro, digo, ¿qué con Guyton? Cosa mala, ¿no? Imagínate, pues, ya era la edición donde usted ve pues Guyton. Si mi profesor ya está, no, pero estaba con Guyton. Ya, pero mire acá, ¿qué hizo Guyton? Le sacó, no sé cómo, la respuesta, le hizo, o sea, hemorragia a un gato, y le di a ese gato, le quitó su respuesta de angiotensina. Miren qué pasó, ¿no? Su presión nunca, y si acá el otro gato lo dejó así, y sí tuvo rueda de respuesta. Su conclusión, que la renina, sí hay respuesta también. Bueno, el gato hizo algo por En el control a largo plazo, la angiotensina actúa para provocar la retención de sal y agua, estimula la secreción de aldosterona, es decir, siempre que circulen en la sangre cantidades excesivas de angiotensina 2, se establecen todos los mecanismos de control renal corporal de la presión a largo plazo para alcanzar una presión arterial más alta de los pulmones. Entonces, demasiada angiotensina que va a producir en el vaso remodelación. ¿Qué cosa es remodelación? Va a haber un cambio estructural de la estructura del vaso, que va a ser menos músculo, más fibras elásticas, colágenas. ¿Qué cosa va a hacer que el vaso sea menos elástico y más duro? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hipertensión arterial. ¿Ve cuánto tiempo tarda en suceder eso? Tarda años, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que por eso dicen que la hipertensión es un asesino silencioso. Participación del riñón, ¿no? ¿Cómo hacemos? Volumen de líquido, la ingesta, excreción renal de agua, pues retorno venoso, volumen, se le hemos visto. Y acá este es otro experimento, pero que también nos sirve, Guyton también lo hizo, ¿no? Otro gato. O es el mismo, ¿no? Lo sacó, pero esto nos sirve para nosotros. Miren, acá no lo desangró, ¿ya? No, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron a hacer para hacer tanque estable, yo tengo, ya se lo voy a enseñar, tengo un video donde mi profesor me enseñaba a poner una canulita al sapo que poníamos, una canulita en la vena, así en su vena cava,
y le poníamos una canulita en la aorta, ¿no? Y veíamos y de qué hacíamos, le echábamos, por ejemplo, le echábamos de 30, 50 centímetros y ¿qué hacíamos? Que el corazoncito bombeaba más, ¿no? Y la aumentábamos más, bombeaba más. Entonces el profesor que nos decía, échale más, y en el momento que ya no podía, pues no, y se congestionaba, se llenaba de esto, ¿no? Y decíamos, allí demostramos que tranquilizar es hasta qué, hasta ciertos límites fisiológicos. Ya ves, por ejemplo, esa educación racional, esa milagro, no se le olvida hasta ahora. Entonces, sí. Ahora, ya chicos, no, ustedes verán este doctor mi video. No es así, si no quiere la educación que yo recibí, ¿no? Ahora ustedes tienen que imaginarse también que misa quiere certificar. No, ¿verdad? Pero sí, no sé, aquí en la universidad hacíamos con nuestros sapitos, pues salíamos al sapo y le echábamos, por ejemplo, lo hacíamos, le echábamos adrenalina y después le hacíamos lavar, le echábamos atropina y lo abrías y al final lo sacábamos, ¿no? Pero ya no quieren hacer eso. Ya, pero miren esto. Uy, ¿qué pasé? ¿Por qué no me avisan? Ya, ya la última diapositiva, ¿ya? ¿Por qué no avisan? Tienen que avisar. No, ya aquí es la última. Miren esto, miren, si yo infundo volumen rápidamente, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Va a aumentar, no, va a aumentar, ¿por qué? Precaria, volumen histórico, miren cómo aumenta mi gasto cardíaco y luego estoy trabajando, ¿no? Y va a aumentar mi presión arterial secundariamente y la diuresis. Ahora, esto me sirve también. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir este gatito en vida que estuvo, no pegó? ¿Qué nos dice? Si tú infundes un volumen rápidamente, ¿qué? Aumentas Por eso que los pacientes con hipotensión tienes que poner un volumen, lo que vas a mejorar el gasto, volumen sistólico, ¿no? Y mejoras presión arterial. Ya, ¿y cómo vas a controlar que esa presión es aceptable? Viendo si el paciente ¿por qué? Porque si llegaste a 160 o a 95-60 y tú dices, uy, yo estoy cerca, estoy al límite, y el paciente me está orinando 500, 1000 y tantos. ¿Está bien o no? No está bien. ¿Por qué? Porque a pesar de tener presiones, límites más o menos, ¿no? Estoy perfundiendo bien a mi riñón y me está diciendo ese. Pero si se excede, ¿no podría también generar daño en la organización? Ajá, listo, el sábado. Luis.